Muy buen día. En este video presentado por el equipo 4, David Garza, Elías Ruiz, José de Jesús Mora, Juan Pablo Huerta y Juan Francisco Gutiérrez, se explorará un elemento fundamental en la planificación y ejecución de proyectos de ingeniería civil, la factibilidad. Descubriremos cómo determina el éxito y la viabilidad en nuestras iniciativas. La factibilidad en ingeniería civil se refiere a la evaluación exhaustiva de un proyecto para determinar su viabilidad y potencial éxito. Es un paso crucial que precede cualquier obra, garantizando que la inversión de tiempo, recursos y esfuerzos sea acertada. En este video se explorarán principalmente 4 elementos que componen la factibilidad: la factibilidad económica, la factibilidad social, la factibilidad técnica y la factibilidad legal. La factibilidad económica analiza la inversión inicial, costos de construcción y operación, comparados con los beneficios a largo plazo. Es esencial para garantizar que el proyecto sea rentable y financieramente viable. La factibilidad social evalúa el impacto del proyecto en la comunidad y la sociedad en general. Considera aspectos como el bienestar, la seguridad y aceptación por parte de la población afectada. La factibilidad técnica asegura que el proyecto pueda ser implementado con los recursos y tecnologías disponibles. Se centra en la habilidad desde una perspectiva de ingeniería y de construcción. La factibilidad legal revisa la conformidad del proyecto con regulaciones y leyes locales, asegurando que cumple con todos los requisitos legales y obtiene los permisos necesarios. En resumen, la factibilidad en proyectos de ingeniería civil es un proceso integral que engloba los aspectos económicos, sociales, técnicos y legales. Su adecuada evaluación es clave para el éxito y sostenibilidad de cualquier obra, no subestimar su importancia. Pues bueno, para continuar con la presentación, el primer punto que vamos a abordar va a ser el de la factibilidad técnica. En el estudio de factibilidad técnica, lo que vamos a encontrar básicamente es toda la información sobre todos los recursos que se van a utilizar durante el proyecto que vayamos a realizar, como por ejemplo los materiales, maquinaria, equipo y tecnología que se requieren. Sí es muy importante mencionar que en el estudio de factibilidad se debe llevar a cabo para todas y cada una de las etapas del proyecto, desde el inicio hasta el fin. Estas etapas siendo la concepción del proyecto, el programa, la fase de diseño, la precalificación de contratistas, la obtención de permisos y licencias, el periodo de licitación, firma de contratos, periodo de construcción y el procedimiento de postconstrucción. Y bueno, ¿qué es lo que debe cumplir un estudio de factibilidad técnica? Con lo que debe cumplir un estudio de factibilidad técnica son básicamente 4 puntos, siendo los siguientes: las normas establecidas por las dependencias o entidades, las prácticas aceptadas de ingeniería, desarrollos tecnológicos disponibles y el análisis legal. Bueno, ¿a qué significa las normas establecidas por las dependencias o entidades? Pues básicamente son todo lo establecido en términos de contratos, como por ejemplo contratistas, todo lo que se debe hacer y por ejemplo en qué tiempo y forma se debe realizar ciertas actividades. De esta forma no vamos a tener ningún problema a lo largo del proyecto. Punto número 2, prácticas aceptadas de ingeniería. Es que todo lo que se vaya a hacer y en sí con ciertas técnicas sea algo que ya esté probado eh, y algo que ya se haya hecho en otros proyectos. Por ejemplo, si vamos a levantar un muro, que la técnica que vayamos a utilizar sea algo que ya esté comprobado que se puede hacer y que estén los recursos necesarios para poder hacerlo, que nos lleva al tercer punto, los desarrollos tecnológicos disponibles. Volvemos a lo mismo, si vamos a levantar un muro de cierta forma y necesitamos cierta maquinaria para hacerlo, pues que estemos seguros de que lo vamos a poder usar o de que incluso por ejemplo, en México, que se pueda traer este tipo de maquinaria en nuestro país y que sea accesible. Si no es accesible, entonces pues no va a ser factible. Y para el cuarto punto sería el análisis legal. Bueno, en el análisis legal hablamos de igual contratos, permisos,
de todo lo importante, por ejemplo, para poder construir y que en ninguna etapa de nuestro proyecto vayamos a tener un problema legalmente. Bueno, ¿qué información necesaria al proyecto para llevar a cabo un estudio de factibilidad técnica? Es muy importante tener información general del proyecto para poder realizar este estudio. Esta información nos va a permitir hacer un análisis adecuado del proyecto y de todo lo que se necesita para poder llevar a cabo, dado el contexto en el que se encuentra. No en todos lados o en todos los proyectos se puede usar el mismo estudio de factibilidad técnica. No va a funcionar. Bueno, ¿cuáles son los principales elementos necesarios? El número 1, la localización del proyecto. Que bueno, básicamente es muy fácil de entender. Es todo aquello que nos indica claramente pues la ubicación del área, el nombre de la colonia, el municipio en donde se encuentra, etcétera, etcétera. La sinopsis del proyecto, pues es el resumen de todos los trabajos ejecutados, desde el aspecto conceptual hasta el diseño funcional. El tercer punto sería la recopilación básica de la información, que pues es un apartado con la información del área de estudio, de hidrología, de suelos, vientos, etc. El cuarto punto, los objetivos del proyecto. Pues bueno, en este punto lo que se necesita es proveer los planos ejecutivos cuyos diseños se diseñará y se llevará a cabo de acuerdo con los estudios básicos ya previamente obtenidos. Seguimos con la memoria de cálculo. Pues bueno, esta debe contener todos los cálculos para determinar y justificar, que es muy importante, las características del proyecto. Metodología a seguir, los criterios propuestos para el diseño y pues durante la construcción. Y finalmente los planos ejecutivos del proyecto. Estos planos deberán contener la información de diseño, trazos, cortes transversales o longitudinales de la representación geométrica del proyecto. Y finalmente, el informe de factibilidad técnica. ¿Qué es esto? Pues bueno, el informe de factibilidad técnica lo que pretende es fijar los requisitos mínimos de ingeniería para el diseño y ejecución de este proyecto, para asegurar su buen funcionamiento y su seguridad estructural. También establece las recomendaciones en cuanto a los métodos y procedimientos del diseño de construcción. Pues bueno, básicamente es meter todo lo que ya mencionamos en un informe. Pero ¿qué información debe tener este informe? Pues bueno, número 1, el glosario de terminología técnica y número 2, los datos del proyecto. ¿Para qué usamos un glosario de terminología técnica? Bueno, lo usamos para evitar confusiones o mal uso de conceptos durante las fases del proyecto. También se deben aclarar las unidades a emplear siguiendo las recomendaciones realizadas en las normas oficiales mexicanas. Y los datos del proyecto, pues esta es la información que se extrae de los estudios previos realizados durante la fase de planeación. Cuando el proyecto es de mayor importancia, pues claramente se debe tener un mayor detalle que cubra la mayor temporalidad y bajo circunstancias específicas. Con esto vamos a continuar con lo que es otro tipo de factibilidad. Mi nombre es Eli Ruiz y yo presentaré sobre la factibilidad económica. La factibilidad económica en un proyecto en ingeniería civil proporciona información crucial para la viabilidad financiera del proyecto y ayuda a los stakeholders del proyecto a tomar decisiones informadas con respecto al mismo. Dentro de los proyectos es importante realizar este análisis, ya que los proyectos que sean factibles económicamente podrán ser llevados a cabo siguiendo la necesidad de la persona o de los stakeholders que los están haciendo. Hay una diferencia muy grande entre estos stakeholders. Generalmente, si son proyectos privados o públicos, habrá una diferencia. Si son proyectos privados, se buscará tener el mayor retorno de inversión del proyecto, siendo esta la factibilidad económica, teniendo los recursos necesarios para realizar un proyecto de ingeniería civil
en el cual se tendrá un retorno económico a corto, mediano o largo plazo, y se hará su análisis proyectado del proyecto para realizar también diferentes factores que nos indicarán qué tan rentable es dicho proyecto en comparación con otros. En cambio, si es un proyecto de carácter público, por lo general se hace un análisis de costo-beneficio y el impacto que tendrá este proyecto dentro de la sociedad a la que se beneficiará con el mismo, y se hace esta relación costo-beneficio para saber qué proyecto impactará de mejor manera en el sector público para mejorar la calidad de vida por lo general de todos los beneficiados de los proyectos a realizar. Pero ¿cómo se logra esta factibilidad económica? La factibilidad económica se necesita realizar muchos análisis de muchas cosas como el mercado, un análisis de absorción si se tiene que realizar un proyecto inmobiliario para ver qué tan rápido se van a vender nuestras unidades, y también saber qué tan grande o qué tan pequeño tiene que ser un proyecto para lograr el mejor beneficio y el mayor retorno de inversión posible, siendo nuestro caso público o privado. También tenemos que saber con detalle qué proyecto queremos realizar y en qué tiempos lo vamos a realizar, ya que de esta información que menciono se obtendrán dos de los factores más importantes de la factibilidad económica: lo que es un flujo de caja dentro de la realización del proyecto, un sistema de erogaciones y de ingresos, de ventas, cómo se estará moviendo el dinero dentro de un proyecto a lo largo de la vida de este. Y de este flujo de caja también obtendremos una tasa interna de retorno. Esto principalmente para actividad privada, ya que con esta tasa interna de retorno veremos qué tan factible económicamente en cuestión porcentajes será este proyecto al retornarnos el dinero de nuestra inversión y pues las ganancias, la utilidad vaya del mismo proyecto. Estos son 6 análisis para lograr una factibilidad económica. Como lo mencionaba anteriormente, para lograr, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario que también tiene que ver con la ingeniería civil, se necesita hacer un análisis de mercado para poder ver qué es la necesidad que tiene el mercado actualmente para poder satisfacer esta necesidad y posicionar nuestros proyectos dentro de estas necesidades. A su vez, es necesario saber cómo vamos a obtener el dinero para realizarlo, si este viene de un fondo propio, viene de una banca o viene de inversión privada de otros stakeholders. Esto es importante saberlo para también tomar en cuenta qué porcentajes de intereses vamos a tener, cómo se va a ir pagando estas fuentes de financiamiento y pues con esto poder hacer las compras y trámites necesarios para poder realizar un proyecto después de realizar otras factibilidades. Además, se deberá realizar un análisis de rentabilidad a largo plazo, tomando en cuenta cuestiones de mantenimiento, cuestiones de operación y demás cuestiones dentro del mismo proyecto que estamos por realizar, para saber así cuáles son los costos reales que tendrá este edificio a largo plazo y si la depreciación o apreciación de este proyecto vale la pena realizarse en la situación actual o sería mejor esperar o ya pasó el tiempo de dicho proyecto. Esto también se ve muy relacionado con el análisis de evaluación de riesgos, donde tendremos que revisar cuáles son las posibles amenazas que pueda tener nuestro proyecto y tomar en cuenta un plan de acción para poder resolver estas. Posteriormente, tendríamos que hacer un análisis de evaluación económica, donde podamos ver qué tan factible de nuevo es económicamente el realizar el proyecto que ya definimos anteriormente para realizar nuestros análisis y ver realmente si es factible en cuestión de egresos, que esto se ve relacionado completamente con la tasa interna de retorno y el flujo de la caja del proyecto. En conclusión y recomendaciones, es un análisis que se tiene que realizar al final de todos estos análisis previos para lograr decidir si el proyecto se puede realizar o no se puede realizar, o cuál sería el beneficio o utilidad que tiene este. Si los riesgos son muy altos, si el financiamiento tendrá un interés muy alto,
si el mercado no se está moviendo como se espera y estamos calculando mal las cantidades de departamentos, por ejemplo, que estamos por realizar. Esto se pondría en la conclusión y recomendación si se debe proceder o no con el proyecto y cuáles serían los cambios recomendables dentro del alcance del proyecto para poder lograr que este tenga una factibilidad económica. Bueno, ahora pasamos a presentar la parte de factibilidad social. Y pues bueno, como se sabe, pues en los tipos de análisis en donde se diseñan proyectos para ingeniería civil y pues en lo que se basan las factibilidades, se tiene que analizar una parte que es la factibilidad social, que pues es en la parte en donde se analizan los comunes acuerdos entre las organizaciones más principales de la sociedad y los ciudadanos. Y pues bueno, aquí como leemos como descripción del objetivo principal en lo que se basa es determinar el grado de aceptación y apoyo de la sociedad civil. Y es muy importante porque al momento de realizar un proyecto social se determina el tipo de vinculación que lleven adelante las autoridades junto con los ciudadanos, que es lo que se mencionó anteriormente. Principalmente se busca un bien común en el que se fomente proyectos que solucionen problemas sociales que son importantes tanto para ciudadanos como para los altos mandos. Pues bueno, comenzamos con los detalles más importantes de la participación ciudadana, donde se menciona primeramente el objetivo principal y los elementos más importantes. Primeramente, en el objetivo principal es que las organizaciones de conjuntos y clubes sociales, entidades culturales y diferentes organismos deben de lograr acuerdos comunes en los que se solucionan diferencias en las dificultades en la sociedad. Y pues bueno, finalmente, como se mencionó, pues encontrar un vínculo común que ayude tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Algunos elementos importantes en los que se determina para qué sirve la flexibilidad social es para poder obtener, se deben de solucionar temas muy importantes como primeramente el costo de la corrupción en el gasto social, cómo afecta la corrupción a la inversión y tercero, ventajas de la práctica de gobierno abierto. Cabe mencionar que un elemento muy importante a tomar en cuenta es que la factibilidad social nunca se va a lograr si es que hay gobiernos corruptos o gobiernos cerrados. Es decir, posiciones en donde las autoridades más importantes solamente buscan el bien propio, pero no el bien común, en el que también ayuden a los ciudadanos que forman parte de dicha zona. También alguna otra cualidad importante a mencionar está la socialización. Y pues bueno, básicamente es muy importante tomar en cuenta toda la sociedad y este elemento pues es muy importante porque conforme las comunidades de autoridades han buscado percepciones y conocimientos de los ciudadanos sobre el entorno para la elaboración de proyectos de factibilidad. Principalmente se busca hacer un análisis en el que se le a los ciudadanos cuáles son los problemas más comunes que se presentan en la sociedad en la que se encuentran para poder entender nuevas perspectivas y nuevos entornos para buscar ciertos lineamientos que ayuden a mejorar situaciones en las que no son muy convenientes para dicha sociedad. Luego, por otro lado, tenemos la interacción, que pues es una herramienta muy importante en la que se ha llevado a cabo en los análisis de factibilidad social han sido los cuestionarios y pues es que gracias a ellos se han logrado registrar y obtener datos esenciales y pues se utiliza como herramienta de investigación y elemento de evaluación. Hay diferentes tipos de preguntas en los cuestionarios, pero principalmente lo que se logra es a través de diferentes preguntas muy concretas en las que se llegan a respuestas de sí o no o diferentes tipos de respuestas. Las autoridades logran reclutar datos muy importantes en los que los ciudadanos dan sus diferentes puntos de vista y perspectivas y en base a los diferentes datos que congregan se llega a una conclusión grupal en la que se determina qué es el problema principal de la ciudadanía y en la sociedad y cómo es que se puede llegar a un bien común o cómo se pueden acatar estas situaciones. Y por último elemento tenemos las entidades, que tanto para entidades privadas como públicas, el conocimiento detallado de comunidades y entornos, percepciones de ciudadanos e instituciones locales son elementos indispensables para la gestión de relaciones. Además de mencionar la relación entre los ciudadanos y las autoridades, también se busca pues, diferentes organizaciones o personas morales que ayuden a contribuir en un mejor entorno a las diferentes perspectivas que se viven en las sociedades. Y pues bueno, estos son los elementos en una tabla un poco más resumida acerca de lo que vienen siendo los elementos de la actividad social, que viene siendo participación ciudadana, los elementos importantes a tratar, la socialización, interacción y las entidades. Básicamente en conclusión, o en resumidas cuentas, la actividad social determina cómo es que la sociedad se encuentra ante un problema o una situación muy importante en la que se tiene que cumplir
y cómo es que las autoridades y dicha sociedad pueden llegar a un acuerdo común en el que beneficie a todos y se puedan lograr proyectos de ingeniería civil muy importantes. Ahora continuamos con la obtención de datos de la factibilidad social. Cuando se realizan cuestionarios para saber cuál es la factibilidad social de un proyecto, qué tan aceptado es un proyecto para las personas que lo rodean en el entorno, se pueden encontrar principalmente 4 tipos de datos que se pueden obtener a partir de estos cuestionarios. Estos cuestionarios pueden tener diferentes tipos de preguntas, abiertas, cerradas, de rangos, pero su principal finalidad es obtener 4 de estos principales datos que se pueden adquirir al hacer estas encuestas. El primero son los hechos, los cuales hablan de los datos actuales. Por ejemplo, la edad de las personas, las relaciones familiares, el número de población que tal vez conocen, el nivel educativo de las personas que están entrevistando, entre otros. Otro tipo de datos que se pueden obtener son las opiniones, es decir, estas se hablan más de la experiencia personal de las personas y de la expectación que tienen, ¿no? Son niveles de información y todo lo que compone como los datos objetivos. Es decir, cuál es su opinión acerca de las experiencias que han tenido con lo que se está preguntando. También obtenemos los datos de las actitudes. Estos datos principalmente se encuentran que empujan a las acciones, comportamientos y base de las opiniones de las personas. Es decir, cómo se comportan ante lo que se está obteniendo con el proyecto. Y por último, el último tipo de dato que se puede obtener son las cogniciones. Estas principalmente indican el nivel de conocimiento en las diferentes áreas de lo que involucra el proyecto que se va a realizar. Por ejemplo, el conocimiento que tienen sobre el tipo de estructuras que se van a hacer, el nivel de conocimiento que tienen sobre la industria que se realiza y sobre la industria, cómo les afecta a ellos, cómo les puede beneficiar, cómo les puede perjudicar. Y aquí se empieza a revelar el grado de confianza que empieza a considerar opiniones sobre esos subjetivos. La factibilidad legal. Pues la factibilidad legal es una parte, pues se puede decir crucial de la evaluación de proyectos y decisiones de inversión, ya que esta factibilidad asegura que estos proyectos puedan ser viables desde un punto de vista fiscal y financiero. Es decir, pues sirve para confirmar que cumpla con los requisitos necesarios para su funcionamiento. Pues la factibilidad legal se divide en 3 partes. Puede estar la normatividad, incluye la normatividad nacional, las normas técnicas y la normatividad obligatoria. La normatividad nacional es un conjunto de leyes y reglamentos, decretos y otras disposiciones legales a nivel general y específico que debe de cumplir el proyecto. Algunos ejemplos pueden ser las regulaciones ambientales, normatividad estatal o las muy conocidas por los ingenieros civiles, las nomenclaturas. Después siguen las normas técnicas. Las normas técnicas son documentos que establecen especificaciones detalladas y requisitos técnicos que deben cumplirse en el diseño, construcción y el mantenimiento de la obra. Son desarrolladas por organismos de normalización o reguladores en cada país. Un ejemplo puede ser la nomenclatura 001, sede, que trata sobre las instalaciones eléctricas. La normatividad obligatoria, por último, son los reglamentos, leyes y códigos y normas que deben de ser cumplidas de manera obligatoria. Pues son obligatorias, son las que se tienen que hacer durante todas las etapas del proyecto, que estas son establecidas por la autoridad. Puede ser la Ley Federal del Trabajo en aspectos relacionados con los trabajadores, los códigos de construcción locales, dependiendo en cada municipio, en cada estado, y las normatividades ambientales. Después, este proceso de factibilidad legal conlleva 3 partes, ¿no? Primero, el proceso de planeación. Después, segundo, el proceso del informe legal. Y tercero, la viabilidad del proyecto. Primero, pues la planeación es
es un proceso que se asegura de que el proyecto cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables desde el principio. Es cuando se define el proyecto y se van definiendo las normativas y regulaciones que van a ser utilizadas en este. Esto usualmente se revisa con asesores fiscales o legales. Después pasamos, ya que tenemos la planeación, pasamos al informe legal. Ya que tenemos bien definido el proyecto, esto es una evaluación detallada de todos los aspectos legales y regulatorios relacionados con el proyecto. Se revisan aspectos como las licencias de obras, contratación de seguros, etc. Este informe legal hace que las personas relacionadas con el proyecto comprendan y mitiguen estos riesgos legales, o sea, para que todos puedan entender qué se va a requerir legalmente y qué se va a tener que respetar legalmente. Y al último tenemos el proceso de la viabilidad. En este se realiza el análisis económico del proyecto junto a la evaluación, la presentación y la discusión del proyecto para ver si se va a poder llevar a cabo y que se pueda dar al final un visto bueno.